buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios nuevamente por estar en los estudios del ministerio del evangelista y difundir este evangelio a todo el mundo. Le damos gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad que me da transmitir este mensaje desde la ciudad de Nueva York a todos ustedes, amigos creyentes, hermanos y hermanas en Cristo. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión, la misión de este ministerio es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en esta mañana abramos nuestras Biblias y abramos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. La palabra lee de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, el tema de esta mañana es: ¿por qué debemos congregarnos? ¿Sabe? Un tiempo atrás, en una de las tantas iglesias que he tratado de ayudar o que he pastoreado, vino una persona que después de estar conmigo más de 2 y 3 años, vino y me dijo de esta manera: pastor, ya no regreso a su iglesia. Y le dije: ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Puedes explicarme cuál es el problema? Y ella me dijo así: no necesito de venir a la iglesia nomás. ¿Por qué? Ella dijo: porque yo soy la iglesia y puedo quedarme en mi casa, que ahí va a estar la iglesia conmigo. Hermanos, esa es exactamente lo que me dijo esa dama. Yo le dije: tú eres la iglesia, pero tú necesitas de congregarte
en un edificio. ¿Pero para qué? Me dijo. Amados hermanos, dice la palabra, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto más veis que aquel día se acerca. Hay una gran necesidad, hermanos, de congregarnos. Dice la palabra, para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amados hermanos, muchos salen con diferentes ideas en este mundo. Pero es muy necesario, hermanos. Pensemos muy bien. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros. Por eso es que la iglesia se congrega en un edificio. ¿Para qué? Para motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Déjeme contarle otra historia también. Porque contradicciones van a salir en la mente de muchos miembros de iglesias. Un miembro de una iglesia escribió una carta al editor de una revista cristiana. ¿Puede creer? En la cual decía que no tenía ningún sentido ir a la iglesia cada domingo. Así como esta dama me lo dijo a mí. Que no tenía sentido de ir a la iglesia cada domingo. Dice esta persona, yo he estado yendo por 30 años, escribió, y en ese tiempo he oído alrededor de 30,000 sermones. Pero puedo asegurarle que no recuerdo uno solo de ellos. Así dice el hombre. Así que creo que estoy perdiendo mi tiempo en ir a la iglesia. Y quizá deba emplearlo en algo más productivo. Esto creó una especie de controversia en la iglesia. Y aún en la sección de esta revista. Cartas al editor y muchas personas comenzaron a escribir compartiendo sus opiniones al respecto. Hermanos, es muy importante congregarnos. Es muy importante. Y es bíblico congregarnos en un edificio. Pensemos. Manera de motivarnos, dice la palabra. Pensemos en la manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y de inmediato, dice la palabra, no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahora, hermanos, eso fue lo que dijo este hombre, ¿sabe? Que escribió esta carta al editor. Mi opinión como cristiano les diré yo. Déjeme decirle ahora mi narración. Yo he estado casado por 30 años o más. Ya perdí la cuenta, hermanos. Durante muchos años, mi esposa ha cocinado unos 30,000 comidas
Pero actualmente yo no puedo recordar el menú completo de ni siquiera una de esas comidas. Sin embargo, yo le puedo decir en esta mañana, yo sí puedo asegurarle que todas ellas me nutrieron y me dieron la fuerza que necesité cada día para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera dado esas comidas, yo estaría físicamente muerto en estos momentos. De la misma manera, si no hubiera ido a la iglesia a nutrirme, actualmente yo estaría muerto espiritualmente como muchos cristianos de hoy en día. Y no sería el hombre que soy ahora. Aún allí en la iglesia puedo oír el llamado del ministerio. He podido oír el llamado de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, congregarnos. Hermanos, hay razones grandes para congregarnos. Razones bíblicas para congregarnos. Ciertamente una magnífica ilustración de la necesidad de congregarnos. El pasaje de hoy nos exhorta a hacerlo con el fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La única manera de mantenernos firmes sin vacilar en aquellos que hemos creído es alimentando nuestras almas con la palabra de Dios y buscando su presencia en todo momento, ya sea a solas en nuestra habitación o reunidos con un grupo de hermanos que persigan el mismo objetivo, dando a entender con un grupo de hermanos de la misma fe. La Biblia nos enseña que debemos establecer una relación con los demás, creyendo pues todos somos parte del cuerpo de Cristo y juntos tenemos una importante labor que llevar a cabo aquí en la tierra. Romanos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Amados hermanos, es muy claro. Ciertamente una magnífica ilustración de la necesidad de congregarnos. El pasaje de hoy nos exhorta a hacerlo, hermanos, con el fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la única manera de mantenernos firmes, sin vacilar en aquello que hemos creído, es alimentar nuestras almas con la palabra de Dios y buscando su presencia en todo momento, ya sea a solas en nuestra habitación o reunidos con un grupo de hermanos que persigan el mismo objetivo, dando a entender con un grupo de hermanos de la misma fe. La Biblia nos enseña que debemos establecer una relación con los demás creyentes, pues todos somos parte del cuerpo de Cristo y juntos tenemos una importante labor que llevar a cabo aquí en la tierra. Por eso el libro de Romanos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muy claro, hermanos. Quiere decir que nos reunimos en el edificio, edificándonos a nosotros mismos. Y completa la idea de esta función, hermanos. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En pocas palabras, hermanos, tenemos que congregarnos.
Tenemos que congregarnos porque va a haber alguien que nos va a enseñar para poder crecer a caminar en los caminos de Dios. No hay otra manera, hermanos. Yo creo muy bien, amados hermanos, lo creo muy bien, que ciertamente es una magnífica ilustración de la necesidad de congregarnos. El pasaje de hoy nos exhorta a hacerlo. Dice, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es la única manera de mantenernos firmes, sin vacilar en aquello que hemos creído. Sí, amados hermanos. Amados hermanos, edificándonos a nosotros mismos. Dice en el libro de Marcos, la iglesia nos prepara y entonces estaremos listos para salir al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Sí, hermanos. Debe acostumbrarse usted a congregarse a su iglesia. Cuantas veces la iglesia esté abierta, esa iglesia lo está esperando a usted. Lo quiera creer o no. Pero es muy importante que usted se congregue con todos los hermanos en Cristo. Amados hermanos, veremos maravillas. La honra y la gloria de Dios ha de manifestarse no solo en la vida de cada uno de nosotros, sino que aún en la misma iglesia, en ese mismo edificio donde usted se va a congregar, veremos maravillas al congregarnos todos juntos. Cuando la iglesia de Cristo se reúne, suceden cosas maravillosas. Hay un poder adicional que se manifiesta en ese grupo, según declaró Jesús. ¿No es cierto? He dicho que cuando la iglesia de Cristo se reúne, sucede cosas maravillosas. Hay un poder adicional que se manifiesta en ese grupo, según declaró Jesús. Dice Jesús, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vemos qué cosa más maravillosa, amados hermanos, ver que nuestro Señor Jesús, saber que nuestro Señor Jesús está en nuestros medios. Porque cuando la iglesia se reúne, dice, cuando la iglesia se reúne y se ponen de acuerdo, todo va a suceder, hermanos. Muchas cosas van a suceder que ni usted mismo sabía que iban a suceder. Pero es muy importante entonces que nosotros nos congreguemos como iglesia, nos congreguemos en un edificio. Dice Jesús, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, oiga muy bien lo que dice el verso. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. ¿Pero por qué? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, nuestro Señor Jesús está con nosotros cuando nosotros estamos congregados en la iglesia. Dice muy claro, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amados hermanos, es muy claro. La Biblia nos narra la poderosa manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Comienza de esta manera. Aquel grupo de hombres habían permanecido reunidos en el aposento alto, preparándose en oración mientras esperaban
que se llevara a cabo lo que Jesús les había prometido, justo antes de ascender al cielo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. He dicho, todos unánimes. Todos estaban de acuerdo. Porque cuando usted y yo llegamos a reunirnos, a congregarnos al edificio como iglesia, todos debemos de estar de acuerdo de lo que dice la palabra de Dios. Todos debemos de estar de acuerdo. Amados hermanos, la Biblia nos narra la poderosa manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué pasó todo esto? Porque todos estaban unidos, unánimes, y había una promesa que Cristo hizo antes de ascender al cielo. Pongámonos eso en mente, hermanos. Y todo comienza de esta manera. Aquel grupo de hombres habían permanecido reunidos en el aposento alto, perseverando en oración. Óigame muy bien, perseverando en oración, mientras esperaban que se llevara a cabo lo que Jesús les había prometido. Justo antes de ascender al cielo, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, todos unánimes, todos estaban de acuerdo. Así es como debe de ser la iglesia de Dios de hoy en día. Todos debemos estar de acuerdo con el pastor. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice la palabra, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo de 1 al 3. Qué maravilloso es cuando usted se congrega y usted está de acuerdo con todos sus hermanos y hermanas en Cristo. Qué hermoso es cuando usted se congrega y oye el mensaje que Dios trae para su pueblo y usted está de acuerdo. Amados hermanos, en esta mañana puedo decirle, la presencia de Dios se manifiesta de manera evidente en toda reunión de sus hijos que desean alabarle, que desean glorificarle. El Salmo declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmo 22:3. Y el Salmo también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque todos debemos de estar en armonía de acuerdo al Salmo 133. El rey David declaró que la armonía es deliciosa y buena. Y esta buena armonía predomina en las iglesias desde que conocemos el amor de Dios. Si usted ha conocido el amor de Dios, usted ama al prójimo, usted ama a sus hermanos y hermanas en Cristo. He dicho que si usted conoce el amor de Dios. Porque esta buena armonía predomina en las iglesias desde que conocemos el amor de Dios. Si usted ha conocido el amor de Dios, usted está de acuerdo con la congregación, usted está de acuerdo con sus hermanos y hermanas en Cristo, usted está de acuerdo con su pastor. Hermanos, vivir en armonía no significa que debemos estar de acuerdo en todo. Habrá tantas opiniones como en himnos que cantamos, reglas y regulaciones de la iglesia. ¿Quiénes pueden hacer ciertas cosas y quiénes no? Pero debemos estar unánimes y con el mismo sentir en la palabra de Dios, hermanos. Podríamos llegar a una conclusión, hermanos, a una conclusión muy simple, amados hermanos. Podría decirles que es muy importante que nosotros nos congreguemos. Hay razones bíblicas para congregarnos. Y eso lo tenemos que tener en mente. El pasaje de hoy nos exhorta a hacerlo con el fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es la única manera
de mantenernos firmes sin vacilar en aquello que hemos creído, es alimentando nuestras almas con la palabra de Dios. Dice la palabra, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romano 12:5. Entonces, amados hermanos, si regresamos a Hebreos nuevamente, el 24, verso 24 y 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto más, cuando aquel día se acerca. En pocas palabras, déjeme decírselo en nuestro propio castellano, podríamos decir. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino más bien animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día se acerca. Que aquel día de su regreso se acerca, amados hermanos. Cristo viene, y Cristo viene por su iglesia, hermanos. Ahora, hermanos, podría decirle de esta manera, nos reunimos para edificarnos unos a otros. Me repito nuevamente, Efesios 4, dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amados hermanos, en esta mañana solo me queda decirle, muy claro, llegamos a la conclusión. La dulce unción del Espíritu de Dios se derrama sobre aquellos que se congregan en la armonía, en la buena armonía. Alabar y adorar a Dios. Recibir la fortaleza, la sabiduría y el amor como un cuerpo necesitamos para edificarnos y llevar adelante la misión de Dios, hermanos. Amados hermanos, en esta mañana tuve la oportunidad de traer este mensaje, hermanos. Lo importante, veremos maravillas al congregarnos, amados hermanos. Nos edificamos unos con los otros, hermanos. Es muy importante. Y razones bíblicas hay muchas, amados hermanos, que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan. Ustedes también, amados hermanos. Si hay algún problema en su iglesia, yo creo que hoy se lo he puesto muy claro. Debemos congregarnos bíblicamente. Porque la Biblia nos dice que debemos congregarnos. Congregarnos cuantas veces la iglesia esté abierta. Hermanos, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you. And God bless America. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Que la paz